Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que ha estado incendiando las redes sociales, y no es para menos. Seguro que ya lo habéis adivinado por el título, pero para los más despistados. Hoy vamos a hablar de Serkan Yozge. Sí, esos Serkan Yozge que todos conocemos y amamos, o quizás no tanto, pero de los que todos estamos hablando. Y es que, señoras y señores, la pareja del momento se ha escapado, una escapada romántica que ha revolucionado Instagram, Twitter y hasta TikTok. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Dónde han ido? ¿Qué fotos han subido? ¿Hay anillo de compromiso a la vista? Todas estas preguntas y muchas más las vamos a resolver hoy aquí, así que preparad vuestras palomitas, porque esto se pone interesante. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os encanta estar al día de las últimas noticias de vuestras parejas favoritas, o si simplemente os queréis reír un rato conmigo, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, y así ser los primeros en enteraros de todos los cotilleos. Venga, no os cuesta nada y a mí me hacéis muy feliz. Ahora sí, manos a la obra. Serkan Yozge, como ya sabéis, son la pareja que nació en el set de rodaje de esa serie turca que nos tiene a todos enganchados. Al principio lo típico, rumores, miraditas sospechosas, negaciones. Pero al final el amor triunfó. Confirmaron su relación y desde entonces nos han regalado momentos súper bonitos y alguna que otra polémica, claro, porque ¿qué sería de una buena pareja sin un poco de drama? Pero esta vez el drama se ha transformado en puro romance, en una escapada que parece sacada de una película. Todo empezó hace unos días cuando ambos dejaron de publicar contenido en sus redes sociales. Silencio absoluto. Los fans empezaron a preocuparse, a teorizar. ¿Se habrán peleado? ¿Estarán preparando una sorpresa? Las apuestas estaban abiertas. Y entonces ¡bam! De repente una foto. Una foto de Yozge con el pelo al viento mirando al mar con una sonrisa radiante. ¿Y la ubicación? Maldivas. Maldivas, amigos míos. Un paraíso tropical, playas de arena blanca, aguas turquesas. El lugar perfecto para una escapada romántica. Claro, la foto de Yozge fue la mecha que encendió la pradera. En cuestión de minutos la imagen se viralizó, los comentarios se multiplicaron y la pregunta que todos se hacían era ¿dónde está Serkan? La respuesta no tardó en llegar. Pocas horas después Serkan publicó otra foto, esta vez un selfie con el mismo paisaje de fondo. Confirmado, estaban juntos en Maldivas. Y a partir de ahí, el aluvión de fotos y vídeos no ha cesado. Hemos visto a Yozge disfrutando de un coco fresquito en la playa, a Serkan practicando snorkel en el arrecife de coral, a ambos cenando a la luz de las velas en un restaurante con vistas al océano. Vamos, un despliegue de romanticismo digno de la mejor comedia romántica. Pero claro, entre tanta foto idílica, los fans más observadores han empezado a buscar pistas. Porque admitámoslo, todos esperamos que esta escapada tenga un final feliz, con anillo de compromiso y boda a la vista. Y aquí es donde empieza lo interesante. En una de las fotos de Yozge, se puede apreciar un pequeño destello en su mano izquierda. Un destello que, según algunos expertos en joyería, podría ser un diamante. Un diamante, señores. ¿Será la prueba definitiva de que Serkan le ha pedido matrimonio? Los rumores están disparados. Algunos dicen que sí, que es un hecho consumado, que la boda se celebrará el año que viene en Estambul. Otros, sin embargo, son más cautos y prefieren esperar a una confirmación oficial. Yo personalmente me inclino por la primera opción. Creo que Serkan y Yozge están muy enamorados y que esta escapada romántica es el preludio de algo grande. Además, no me digáis que no harían una pareja preciosa vestida de novios. Pero bueno, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, lo que está claro es que Serkan y Yozge se lo están pasando en grande. Se les ve felices, relajados y disfrutando el uno del otro. Y eso es lo más importante. Aunque claro, no todo han sido risas y fotos bonitas. Como toda buena pareja, también han tenido sus momentos de tensión. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, hubo una pequeña discusión por culpa de las redes sociales.
Parece ser que Ozge estaba un poco harta de que Serkan estuviera constantemente con el móvil en la mano, publicando fotos y vídeos de la escapada. Ella quería disfrutar del momento, desconectar del mundo y centrarse en su relación. Y bueno, Serkan, que es un poco adicto a las redes sociales, no lo entendía muy bien. Pero al final, parece que llegaron a un acuerdo y lograron solucionar el problema. Menos mal. Porque no nos perdonaríamos que esta escapada romántica terminara en divorcio. En fin, amigos míos, esta es la historia de Serkan y Ozge en Maldivas. Una historia de amor, de romance, de playas paradisíacas y, por supuesto, de mucho salseo. Una historia que nos ha tenido a todos enganchados durante estos últimos días y que, seguramente, continuará dando que hablar en las próximas semanas. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Serkan le ha pedido matrimonio a Ozge? ¿Os gusta esta pareja? ¿Qué os parece esta escapada romántica? Dejad vuestros comentarios abajo y no olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado. En resumen, hoy hemos repasado la escapada romántica de Serkan y Ozge a Maldivas, un evento que ha incendiado las redes sociales. Hemos analizado las fotos, los vídeos, los rumores de compromiso y hasta la pequeña discusión que tuvieron por culpa del móvil. Hemos visto que el amor está en el aire, aunque también hay espacio para algún que otro pequeño conflicto. Gracias por haberme acompañado un día más. Espero que os haya gustado este vídeo y que os hayáis entretenido un rato. Si es así, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y así ser los primeros en enteraros de todas las novedades. Y por supuesto, dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta escapada romántica y qué otros temas os gustaría que tratara en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Ciao. Pero esperad, que esto no acaba aquí. Porque desde que se desató la locura en Maldivas, no hemos parado de investigar, de hablar con fuentes cercanas a la pareja, de analizar cada píxel de sus fotos, y hemos descubierto cosas muy interesantes. Para empezar, hablemos del famoso anillo. Sí, ese destello sospechoso que ha desatado la histeria colectiva. Pues bien, después de consultar con varios joyeros expertos, hemos llegado a la conclusión de que efectivamente podría ser un diamante. Pero ojo, no un diamante cualquiera. Al parecer se trata de un diamante con un corte muy particular conocido como corte Ascher. Este tipo de corte es conocido por su elegancia y sofisticación, y se dice que es el favorito de las novias con un gusto clásico y refinado. ¿Encaja esto con el estilo de Ozge? Yo diría que sí. Pero la cosa no queda ahí. También hemos descubierto que antes de irse a Maldivas, Serkan visitó una joyería muy exclusiva en Estambul. Según un empleado de la joyería, Serkan estuvo preguntando por diferentes tipos de diamantes y diseños de anillos. Incluso le mostraron algunos bocetos exclusivos. ¿Estaría planeando la pedida de mano perfecta? Todo apunta a que sí. Y hablando de la pedida de mano, ¿os imagináis cómo fue? Seguro que fue algo de película. Con Serkan arrodillándose en la playa al atardecer, con el sonido de las olas de fondo y un ramo de flores exóticas en la mano. ¡Ay, qué romántico! Aunque también podría haber sido algo más íntimo y personal, en la intimidad de su villa privada, con una cena a la luz de las velas y una declaración de amor sincera y emotiva. Sea como sea, seguro que fue un momento inolvidable. Pero no todo ha sido color de rosa en esta escapada romántica. Como ya os comenté antes, hubo una pequeña discusión entre Serkan y Ozge por culpa de las redes sociales. Al parecer, Ozge se sintió un poco ignorada por Serkan, que estaba demasiado pendiente de publicar fotos y vídeos en Instagram. Ella quería disfrutar del momento presente y conectar con él a un nivel más profundo, sin la distracción de la tecnología. Esta discusión, aunque pequeña, pone de manifiesto un problema muy común en las relaciones de hoy en día: la adicción a las redes sociales y la dificultad para desconectar del mundo virtual. A veces nos obsesionamos tanto con mostrar nuestra vida perfecta en las redes sociales que nos olvidamos de vivirla realmente. Afortunadamente, Serkan y Ozge lograron solucionar este problema hablando abiertamente y llegando a un acuerdo. Serkan prometió pasar menos tiempo en las redes sociales y prestar más atención a Ozge, y ella, a su vez, entendió que para Serkan las redes sociales son una herramienta importante para conectar con sus fans y promocionar su trabajo.
Al final, lo importante es encontrar un equilibrio que funcione para ambos. Y hablando de trabajo, también hemos investigado qué proyectos tienen Serkan y Özge en el futuro. Al parecer, ambos están trabajando en diferentes proyectos cinematográficos y televisivos. Serkan está a punto de estrenar una nueva película, mientras que Özge está protagonizando una serie de televisión que promete ser un éxito. Ambos están en un momento muy dulce de sus carreras. Pero, ¿tendremos la oportunidad de verlos trabajar juntos de nuevo? Esa es la pregunta del millón. Muchos fans sueñan con verlos protagonizar otra serie o película juntos, y al parecer, hay algunos proyectos en desarrollo que podrían hacer realidad este sueño. Crucemos los dedos. Además, también hemos descubierto que Serkan y Özge están muy involucrados en diferentes causas sociales. Ambos apoyan a organizaciones benéficas que trabajan en defensa de los derechos de los animales y en la protección del medio ambiente. Qué bonito es ver a una pareja que utiliza su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. En definitiva, la historia de Serkan y Özge es mucho más que una simple escapada romántica. Es una historia de amor, de éxito, de compromiso social y, por supuesto, de mucho salseo. Una historia que nos ha tenido a todos enganchados durante estos últimos días y que, seguramente, continuará dando que hablar en las próximas semanas. Pero, aún hay más. Porque también hemos estado investigando qué hacen Serkan y Özge cuando no están trabajando o viajando por el mundo. ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre? Pues bien, al parecer, a Serkan le encanta practicar deportes al aire libre. Le gusta jugar al fútbol, al baloncesto y al tenis, y también es un apasionado del surf y del snowboard. Es un chico muy activo y deportista. Por su parte, a Özge le encanta leer, pintar y escuchar música. Le gusta pasar tiempo en casa, rodeada de libros y de música, disfrutando de la tranquilidad y la paz. Es una chica muy creativa y sensible. A pesar de tener hobbies diferentes, Serkan y Özge comparten una pasión común: la cocina. A ambos les encanta cocinar y experimentar con nuevos sabores y recetas. Según algunos amigos cercanos, son unos cocinillas increíbles y les encanta organizar cenas para sus amigos y familiares. ¡Qué envidia! Y hablando de amigos y familiares, ¿cómo se llevan Serkan y Özge con sus respectivos círculos sociales? Pues bien, al parecer, se llevan de maravilla. Ambos han integrado a sus parejas en sus vidas y han formado un grupo de amigos muy unido y divertido. Además, también hemos descubierto que las familias de Serkan y Özge se adoran. Los padres de Serkan están encantados con Özge y la consideran como una hija más, y los padres de Özge están muy orgullosos de Serkan y lo ven como un yerno ideal. Qué bonito es ver que una pareja cuenta con el apoyo y el cariño de sus familias. Pero volviendo al tema principal de este vídeo, ¿qué podemos esperar del futuro de Serkan y Özge? ¿Se casarán pronto? ¿Tendrán hijos? ¿Seguirán cosechando éxitos en sus carreras? Pues bien, aunque no podemos predecir el futuro con certeza, sí podemos decir que todo apunta a que Serkan y Özge tienen un futuro muy prometedor por delante. Se aman, se apoyan, se complementan y tienen una vida llena de proyectos y sueños. ¿Qué más se puede pedir? Así que, queridos amigos, estad atentos a mis redes sociales y a mi canal de YouTube, porque os prometo que os mantendré informados de todas las novedades sobre Serkan y Özge. No os perdáis ni un solo detalle. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os hayáis entretenido un rato. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo y contarme qué os ha parecido esta escapada romántica y qué otros temas os gustaría que tratara en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Ciao. Y que viva el amor.